Es jueves y es momento de Viva la Lengua con Luciana Silverman. Bienvenida. Gracias, ¿cómo están? Buenos ¿Bien y días. Muy bien. Bueno, me alegro mucho. Nos vamos allá a descubrir o a recordar a Tutankamón. Algo así, Algo así. Sí, hablábamos Sí. más temprano para los oyentes despiertos. Muy ¿Y bien. ahora? Sí, yo dije, bueno, es hora de tocar un tema candente. Dije, un tema en agenda. Dije, hay que En la así, agenda, sí. Totalmente dije, Sí. jeroglíficos y piedra roseta. Así como algo que está en boca de todos. ¿sabes? Yo creo que sí. Yo creo que ya estamos. Es el momento. Es La el gente no momento. duerme, tuitea sin parar. Sí. Claro, quiero saber sobre los jeroglíficos. Sí. Y bueno, es así. No todas las semanas son para indignarse. A veces es un poco de cultura general. Espectacular. Bien, Acá nos vamos a meter también con la historia, justamente. totalmente. Ahí sí. va, ¿eh? Sí, en realidad. ¿O no? Es así. En realidad hay una historia que es la de la piedra roseta. Ujú. Se han escuchado hablar, que siempre me ha parecido muy interesante, que es de esas cosas que un poco los traductores en algún momento estudiamos. Y tiene que ver con los jeroglíficos. Y dije, a ver, vamos a investigar un poco más de los jeroglíficos. Y me encontré con un montón de cosas que francamente me sorprendieron. Lu, Magia. vamos a recordar que es la piedra roseta. Para mucha Sí. gente. Ah, ok. Por Ok. supuesto, bueno, Digo. por supuesto. Bien. Pero vamos a empezar con los jeroglíficos y después iremos Bien. a la piedra roseta. Bueno, los jeroglíficos fue el sistema de escritura del Antiguo Egipto. La palabra jeroglífico en realidad viene del griego, que sería como hieros y glifein, que ahora vuelvo sobre eso. O mejor dicho, lo digo ahora y ahora explico algo. Hieros, que significa sagrado, y glifein, que significa cincelar o grabar. Que en realidad jeroglífico es la traducción de la palabra que se usaba, la palabra egipcia para designar su lengua, ¿no? Ajá. Y que significa las palabras de Dios, o las palabras sagradas, las palabras del Dios. Y me parece interesante que en griego es hieros sagrado y glifein cincelar o grabar, o sea, las palabras relacionadas a grabar y cincelar, ¿no? Que por ahí no es lo que pensaríamos ahora cuando pensamos en palabras, pero en un momento en el que se escribían en piedra, Claro. tenía Necesitaba, sentido, me claro, parecía tenía ese interesante. sentido. Bueno, este sistema de escritura, que se cree que puede ser de los sistemas de escritura organizado, digamos, más antiguo del mundo, se usó por más de 3.600 años. Es un montón, ¿no? Es un montón. Piensen que el español, que viene del latín, son unos que 2.000 más o menos, pero Sí. 3.600 años, desde el 3.300 antes de Cristo hasta el último registro que hay, la última inscripción conocida, es en el 394 después de Cristo. O sea, súper antigua. Y durante muchísimo tiempo. Hubo básicamente, usaron como 3 sistemas, un poco convivieron. Uno fueron los jeroglíficos, que son los que por ahí tenemos más la imagen, digamos. Después, la escritura hierática, que es como los jeroglíficos, pero simplificados. Me encantó porque en algunos lugares encontré que era como en cursiva, como los jeroglíficos Como si en fuera- cursiva. me muero. Me encanta. ¿Cómo se llamaba escritura? Hierática. Hierática. Que en realidad es la idea de lo manuscrito, porque en realidad los jeroglíficos se usaban más en inscripciones oficiales, en las paredes de templos, tumbas y demás, Ujú. y la hierática ya era más para papiros y demás. Fíjense que a todo esto estamos hablando de la cantidad de años de antigüedad de la lengua, y era, se usaba para lo oficial, Distinto, digamos. Después claro. tenían otra letra, otra forma de escribirla para lo no tan oficial. Eso me parece un montón. Y después la demótica, que es más en el periodo tardío, cuando ya empiezan a tener relación con Grecia, digamos, y Ajá. empiezan a incorporar algunas letras griegas y demás. Y después, lo que tiene que ver con el sistema de escritura, o sea, con la escritura en sí, que me pareció, me sorprendió muchísimo. A ver. Comparto, pero me Anonadada. sorprendió muchísimo. Primero que nada, la dirección de lectura. Se podía escribir en columnas o en líneas, o sea, horizontal o verticalmente, vertical. de izquierda a derecha o derecha a izquierda. ¿Es indistinto? Digamos ¿O debe que sí, tener pero diferentes significados? ¿cómo saber si está yendo hacia un lado o si está yendo hacia el otro? Claro. Porque, por ejemplo, vieron que hay, por ejemplo, algún pajarito, una Sí, hacha, una cosa así. sí. Hay Bueno, si bien el ideograma. pajarito está mirando hacia la izquierda, hay que empezar a leer desde la izquierda.
Nah. Me encantó. ¿Interactivo dónde? ¿No? Es como... Qué Y grande. hay que ver para dónde estás mirando. Qué Estás locura. mirando para un lado, empezás desde ese lugar y ahí vas avanzando. El H, el pajarito. O sea que tienen que ser un poco reversibles también los dibujos. Sí. No como era hacerlos para el otro Mirá el lado. espejo. Voy con un espejo a ver para ¿Para qué lado está yendo? Bueno. Y ahora, ¿ustedes qué se imaginan? Porque realmente a mí me sorprendió. ¿Qué se imaginan? ¿Más como ideogramas, que son letras, los dibujitos? No sé. Yo me lo imagino más dibujitos, por lo visto así, dibujos muy figurativos. Claro. Encerrados a veces en figuras geométricas también. Y Más bien, que ideograma. No sé. bien. Bueno, es una combinación de tres cosas. A ver. Que digamos, como lo figurativo, lo simbólico y lo fonético. Los simbolitos son algunos ideogramas, o sea, ideogramas, logogramas y fonogramas. Vamos a ver de qué estamos hablando. Algunos son ideogramas, como los chinos, digamos, que es una imagen, o sea, un símbolo, un concepto. Ujú. Concepto casa o concepto, por ejemplo, ciudad. Entonces, si está al lado de un nombre, bueno, concepto ciudad es que esto Estamos hablando de un solo, como si fuera una sola letra, por decirlo así. Claro, sí, un Eso. solo signito. Un sí. solo signito es una idea. Un ideograma, Es como claro. una palabra. Sí, O por lo ponele, menos. sí. Poner Una palabra, un concepto. un concepto. Después fonogramas, logogramas. Los logogramas son como es una unidad de sentido, pero que es una sola letra, una sola palabra. Como por ejemplo los signos de del signo pesos, los números, digamos, como que es Ok. tiene un significado, es una unidad de sentido, pero que es en una sola letra, digamos. Ujú. Y después, fonogramas. Es decir, los fonogramas son como las letras que usamos nosotros. O sea, un sonido, una letra y completamente arbitraria. ¿no? Digamos, como que, ¿por qué usamos una para Ok. cada letra? Por No tiene convención. sentido. Claro. Entonces, lo interesante es que uno en general, por ejemplo, nosotros usamos fonogramas y listo, usamos. Digamos, como que en general Sí. nuestra forma, Nuestra nuestro forma sistema de escritura Sí. usa solamente lo fonético y lo vamos combinando y ahí, a partir de ahí el sentido. Esto combinaba los tres. Entonces, de pronto para un concepto tenías en la misma escritura, en la misma frase, por decirlo de una manera, signos que significaban conceptos, al lado de uno que significaba un sonido, al lado del otro. Iban combinando. Entonces, por ejemplo, tenías el que tenía el ideograma de casa con uno que significaba R para remarcar la R y con otro que significa, no sé, movimiento, y entonces ahí tenías salir. Una combinación, o sea, Ay, qué trabajito. una locura. Así que Qué trabajo para comprender, digo. Una mezcla de ahorcado con, dígalo, con mímica, Claro. con... Ya está, o sea... Claro. Sí, totalmente. Con rompecabezas. Claro. totalmente. Total, sí. No tenía vocales, así que en realidad hoy en día medio como que se reconstruye y se suponen las pronunciaciones de algunas cosas, pero en realidad No hay vocales. Consonantes y semivocales, sí. Y me encantó ver en algún lugar, vi que decía como que tenían una ortografía bastante relajada comparada con la de hoy en día, lo que me encantó, porque bueno, Bueno, como ¿ves? que más que nada los que iban simplificando ya los símbolos más adelante, y yo me imagino, bueno, te dejas un dibujo, el detalle del dibujo, Claro. se iba simplificando. Me imagino Claro. los maestros corrigiendo ahí Claro. los cuadernos. Totalmente. Y sí, sí. bueno, sí, este va. Pasa, dale. Más o menos. Un poco esquemático tu pajarito, pero podemos darlo por válido. Dale, sí. Así que bueno, imagínense en este nivel de complejidad de esta escritura. Para el 394 fue la última inscripción que aparece, y durante cantidades de años no se pudo, o sea, no se entendían las inscripciones, se conocían que había inscripciones en jeroglíficos y nadie los podía descifrar. Ujú. Que claro, con este nivel de complejidad, digamos, hay que ver qué significa cada simbolito. Exacto. Entonces, ¿cómo fue que se logró finalmente entender y traducir todo esto? Con la incógnita de saber cómo empezó a dilucidarse el mundo egipcio. Exactamente. Todo eso. Sí, ahí hablábamos un poco del nivel de complejidad que tenían los jeroglíficos y de cómo durante muchísimos años no había manera de traducirlos, no se encontraba la forma de entender cómo era esa escritura. Hasta que apareció la piedra Rosetta.
Ahí está. Ahí está la piedra Rosetta. Bueno, básicamente, hubo una campaña en Egipto de Napoleón entre los años 1798 y 1801. En Egipto, y ahí se enfrentaron con los ingleses. Entonces, en 1799, vamos a ver qué tal está mi francés. Pierre-François Bouchard. Aprobada. ¿Qué tal? ¿Aprobada? Impecable. ¿Quiénes eran? No para probarla, pero aprobada. Gracias. Haciendo una excavación para reforzar las defensas contra los ingleses y demás en la batalla, encuentran esta piedra en Rashid. ¿Qué Rashid viene a ser Rosetta? ¿Cómo llegamos de Rashid a Rosetta? No sé. Pero bueno, o Rosette en francés. Pero bueno, básicamente el lugar se llamaba así. El lugar se llama Rachid. Sí. Ok, como el apellido, un apellido. Rachid, por ahí, claro, Sí, que pero por ahí después es ahí. Se aparece tradujo como como Rosetta. Como Rosetta. Ok. Ya. Que está a 80 kilómetros de Alejandría. Pero ¿cómo es que apareció esta? ¿Nos encontramos acá con una Sí, piedra? No. Claro, excavando, Así fue, excavando, Bueno, encontrando igual y sí. reliquias para llevarse, Claro, obviamente. en medio de todo esto igual también le daban mucha importancia a, había todo un equipo que había llevado ahí Napoleón para investigar, con la idea de también llevarse, lo que fueron encontrando, investigar un poco el tema, biólogos, de todo. Claro. En medio de todo eso encuentran esta piedra, claramente se dan cuenta de la importancia que tenía, el valor que tenía, se la llevan para Francia y, empiezan a intentar investigarlo un poco. Ahora voy a explicar qué tenía la piedra, que estaba toda escrita, digamos. Pero bueno, finalmente los franceses pierden contra los ingleses y contra el Imperio Británico en realidad, y después hay algunas disputas y arreglos y negociados, los ingleses se quedan con la piedra. Y la piedra hasta el día de hoy está en el Museo Británico. Está en el Museo Británico, sí, como muchas otras cosas. Exactamente. Casi todo, medio Egipto está ahí. Medio Egipto, Sí, sí. Grecia. Sí, está todo en el Grecia, Museo tal Británico. cual. Sí. Así que hasta el día de hoy está ahí expuesta en el Museo Británico. ¿Por qué tan especial la piedra? Bueno, la piedra, para empezar, pesa unos 800 kilos, por lo menos. Ujú. Tiene como 112 centímetros de alto, o sea, un poquito más de 1 metro, 75 centímetros de ancho y como 28 de espesor, de fondo, digamos. Ajá. Es enorme, no sé, Ajá. yo la estudié hace unos años y me la imaginaba más chica y en algún momento descubrí que era así, dije, es enorme la piedra Rosetta. Ahora entiendo todo lo que está escrito. Claro. ¿Qué tenía ahí? Y estaba todo escrita. Sí. Se supone que... Talladita. Talladita, claro. Claro. Sí, exactamente, toda tallada. Mm. Bueno, se fue investigando, es un fragmento de una estela egipcia, es decir, una estela era como una roca que era, digamos, parte de un monumento, de un pedestal o de una tumba, digamos, es parte de algún escrito, se calcula que era bastante más grande, que era un decreto publicado en Memphis en el 196 a.C., en nombre del faraón Ptolomeo V. Ptolomeo. Sí, Qué difícil. Sí. Y tiene, está escrita en 3 idiomas. Está escrita, tiene 14 líneas en jeroglíficos, 32 líneas en demótico. Demótico era esta forma que es como la tercera, digamos, del sistema de escritura egipcio, ¿no? Que se usó. Los jeroglíficos, después vino el hierático, que era más simplificado, y el demótico cuando ya empezó a tener elementos tipo alguna que otra letra griega, digamos, como ya más adelante en el tiempo. Entonces está escrita en parte en jeroglíficos, en parte en demótico, y el resto, las 54 líneas siguientes, en griego antiguo. Que eso fue lo que ayudó muchísimo para Claro. poder descifrarlo. Para poder descifrarlo. Y de entrada se imaginaron que debía decir lo mismo en los 3 idiomas. Ujú. Pero igual no podía, o más o menos lo mismo, pero igual no sabían descifrar las otras. Entonces, ya de por sí, el griego les costó bastante, la encuentran en 1799. En 1803 logran traducir la parte del griego. Uf. Porque a todo esto era en griego antiguo, pero era el griego antiguo que se usaba en la zona de Egipto en el 196 a.C. para las cosas medio judiciales, no sé, o sea, Del oficial, la crema claro, de la crema, o sea. muy específico. Toda la piedra. Y ya de por sí les costó bastante descifrarlo.
Bueno, y a partir de ahí empezó, bueno, por suerte, como era piedra tallada, fue fácil hacer copias de eso. Ujú. Que empezaron ahí, claro. Ya hablaremos de las copias, qué fácil que es hacerlo de las piedras talladas. Claro. Por favor, te Menos pido. mal que se puede hacer copias, si no, dice, che, el que ayudaba en la traducción dice, che, me llevo la piedra a casa y sigo laburando, después te la paso. Pero No, no, era muy un toque. complicado. Ay, por favor. Traje un carrito, la estoy llevando, estoy llevando acá la arrastro, los 800 kilitos. Claro. Bueno, y ahí empezó, por un lado, un poco de competencia entre personas de distintos países y además especializadas en todo lo que tiene que ver con Egipto, para intentar traducir los jeroglíficos, o sea, para intentar entenderlos más que Claro. nada. Porque el griego tuvo complejidad para traducirlo, pero esto era entender los signos directamente. Entonces, bueno, primero lograron descifrar la del demótico, que era un poco más intermedio. Alguna persona que también sabía el copto, digamos, las versiones más nuevas de las lenguas en Egipto. Entonces, como bueno, ahí con un poco de data, con gente que iba aportando datos importantes, ahí lograron Ujú. llegar al demótico y traducirlo unos años. Bueno, a ver, creo que no me acuerdo la fecha, 1819, 1818, 1819, o sea, ya tardaron un montón. Tardaron sus muchísimo. años, claro. Y después, en 1822, o sea, como más de 20 años después que lo encontraron, Jean-François Champollion logra descifrarlo. Finalmente entiende los jeroglíficos y ahí va gritando, contando al hermano, lo descubrí, lo entendí, pum, y cae desmayado. Qué triste haber logrado descifrar la piedra Rosetta y que a la posteridad quede que lo encontró y se desmayó. Me parece re triste. Es de verdad. Ah, ¿de verdad que se encontró ese Sí, me fallado? parece Sí. qué injusta la historia. Vos tenías ganas de indignarte de verdad. Bueno, vamos a hablar de Me eso parece re triste. Dije, ¿por entonces. Nunca qué? la ¿Por historia qué de guardan Gonzalo. este dato? Sí. Hizo un montón, el muchacho. ¿Qué El importa amarillismo que se existe de Claro. tiempos inmemoriales, señoras y Qué cruel señores. la Claro, historia. Es ahora, cruel. claro, es recordarlo porque el tipo se desmayó en vez de Claro. todo el trabajo que logró. Todo lo que, Todo lo que logró. es para no desmerecer tanto a los pavos que tuvieron antes que no Claro. podían, ¿viste? Bueno, era como- Claro, como, porque, bueno, está bien. Bueno, no importa, lo logró. Bien. Aparentemente también, no sé, esas cosas como, bueno, alguien había pasado el dato de que por ahí pasa en el chino, que hay veces cuando las palabras, digamos, cuando un nombre propio, por ejemplo, viene de otra lengua, hay algunas que funcionan como letras, entonces dijo, bueno, a ver si aplica acá. Y gracias a los nombres propios, Ptolomeo y demás, que aparecían en los 3 idiomas, fue como, bueno, evidentemente esto debe ser lo mismo y demás, Ujú. que estaban marcaditos ahí, encapsuladitos, lograron descifrar los jeroglíficos. Y bueno, y este hombre, Champollion, escribió una carta ya con los primeros 300 símbolos descifrados, así como, bueno, punto de partida, y a partir de ahí ya sí, se empezó a investigar un montón, se empezaron a entender y empezó a poder investigarse muchísimo más porque los jeroglíficos estaban por todos lados, el tema era Claro. descifrarlos, así que a partir de ahí se pudo investigar muchísimo más toda la Sí, se historia. puede arribar directamente a todo el mundo egipcio, a toda la historia. Se sabe muchísimo. Bueno, hay cosas que no se saben, pero digamos, Sí, bueno, como decíamos, de las dinastías, de los faraones, digamos, hay muchísimas cosas que se saben gracias a haberlo podido descifrar. Así que bueno, básicamente será la historia de la piedra Rosetta, que también pasó a ser, por ahí lo han escuchado en otros contextos, que es como medio emblema, medio símbolo de por ahí, como, bueno, esto fue una piedra Rosetta, cuando algo claro. resulta clave para descifrar otra cosa, se usa todavía la idea de la piedra Rosetta. Y bueno, obviamente como traductora me parece fascinante la idea de cómo se logró ahí hacer el pasaje. Y rescato por ahí, bueno, así como el otro día hablábamos de esta lengua en el Amazonas y estas distintas formas de concebir, sí, ¿no? Las distintas realidades, también pensaba como el nivel de complejidad de una cultura tan antigua, que por ahí uno no sé, no dice, bueno, dibujitos, y es divertido el día de decir, bueno, sí, eran todos dibujitos y cositas, etc. Y el nivel de complejidad de la lengua, el nivel de complejidad de la escritura, no sé, no subestimar o digamos, no estas culturas de las que por ahí no sabemos nada, tan distantes en tiempo y en espacio, y que sin embargo llevó, no sé, 1500 años poder descifrar el nivel de complejidad que manejaban, ¿no? Así que bueno, esa es la historia que les traje para hoy, como para
una charla que necesitan sacar, un silencio incómodo. Ahí está. ¿Escuchaste hablar de la piedra Rosetta? Sí, Finalmente. gracias a Luciana Silverman. Por eso escuché hablar de la piedra Rosetta. Totalmente. Gracias, Luciana, A por ustedes. todo esto y te esperamos el próximo jueves. Por supuesto.